Mi nombre es Enrique. Esto me sucedió en carretera mientras trabajaba hace casi 10 años. Recorría el camino del norte de la Sierra de Chihuahua, en la temporada invernal del año. Cualquier persona que haya visitado esta parte de México sabe que el área siempre es fría, pero en época invernal, la temperatura suele descender a grados bajo cero. Si bien esto me sucedió hace ya casi una década, lo acontecido ahí y los detalles de todo lo vivido están presentes en mi cabeza, como si hubiera ocurrido hace apenas algunos días. Estoy seguro de que una experiencia de este tipo jamás se olvida. Manejaba mi camión, remolcando un cargamento de comida enlatada y diversos productos para un supermercado. Llevaba ya algunas horas de recorrido y empezaba a sentirme cansado, lo cual era normal, pues los choferes solemos ignorar el cansancio en carretera. Tiempo después se pasa, o también, cuando vamos bien de tiempo, dormir un rato en el mismo tráiler puede hacer la diferencia, aunque sean 30 o 40 minutos de sueño únicamente. La carretera estaba congelada. El camino escarchado hundía el centro de una ladera con árboles y pinos para abrir el camino. Todo hasta donde alcanzaba la vista era blanco, marrón y verde. El cielo gris era el escenario donde bailaban nubes grises cargadas de agua hecha nieve, que estaría por caer en cualquier momento. Los camioneros usualmente estamos bastante al pendiente del reporte del clima, pues en primer lugar te ayuda a ir preparado con una chamarra extra en caso de que la temperatura descienda, y en segundo lugar, la predisposición de saber si vas a transitar por un camino nevado, congelado, seco o húmedo. Es importante para mantenerse eficiente y llegar más rápido al destino. Transcurrían las 4 de la tarde e iba más o menos a medio camino de mi destino, cuando el cielo empezó a rugir de manera estrepitosa. Minutos después, la nieve comenzó a caer del cielo. Las fuertes ventiscas estrellaban los pequeños copos de nieve contra el parabrisas, dificultando la visibilidad en el trayecto. Hubo un momento en el que avanzaba apenas a 50 kilómetros por hora, pues el vidrio frontal estaba totalmente nublado por el temporal y era riesgoso continuar a altas velocidades por el sendero gélido de la Sierra del Norte invernal. Salí de la pequeña cordillera y a mi izquierda quedó un acantilado de unos 50 metros de profundidad, lo cual me obligaba a ir con aún más precaución que hace algunos momentos. El acantilado era bastante temido por los que comúnmente transitaban por el área. De hecho, no solamente era temido, sino que en bastantes ocasiones era evitado. Algunos choferes suelen tomar una ruta alternativa que rodea la depresión territorial de la zona, y lo hacían con mayor razón cuando el clima no era el adecuado para tomar viajes largos. 50 metros debajo de mí, al fondo del barranco, se podían alcanzar a ver algunos coches que tuvieron la mala fortuna de caer al vacío, por exceder el límite de velocidad, por hacer caso omiso de los señalamientos o por distraerse con algún otro factor de la carretera, entre otras cosas. Pero los más supersticiosos mencionaban que el verdadero motivo de los accidentes, cuya evidencia se encontraba enterrada bajo algunas capas de nieve, era un ser que habitaba la sierra de esos lados del estado. Algo que no se sabe con exactitud qué es, pero que se ha encargado de asustar a decenas de transportistas que recorren el Camino Muerto. Camino Muerto era el nombre que poco a poco se fue ganando este tramo del kilómetro 47. No solamente porque no hubiera nada a kilómetros a la redonda, ni por los cadáveres de los coches que eran vestigios de antiguas tragedias, tampoco por las bajas temperaturas que podían congelar en seco a la flora e incluso a la fauna local, sino por el extraño y bizarro rumor que le recorre, el de un monstruo que ronda el lugar, pendiente de lo que sea que pase por ahí, sea un animal o una persona. La criatura, según cuentan, se desplaza a grandes velocidades por el terreno nevado, galopando en sus 4 extremidades, a veces utilizando la copa de los árboles para desplazarse mejor y llegar más rápido a sus presas. La apariencia de este ser es desconocida. Algunos dicen que es parecido a un primate no evolucionado, algo así como el eslabón perdido del que hablan algunas conspiraciones en libros y códices. Otros aseguran que se asemeja más a un ser alienígena,
con espinas en su espina dorsal y grandes, largas y afiladas garras que fácilmente podrían rebanar una lámina de metal macizo. Personalmente, no creía que algo así pudiera existir. Pensaba que el origen de esos mitos eran animales salvajes comunes, y por lo lejano del territorio a la civilización, se había hecho el efecto de bola de nieve, nunca mejor dicho, sobre un animal misterioso que recorría la Sierra Nevada. Debido a mi escepticismo, no di el rodeo habitual que dan los demás camioneros, pero eso no significaba que tuviera menos cuidado al transitar el sendero, pues el peligro era real. Para mí, no era el de un ser sobrenatural nunca antes estudiado por el hombre, sino el de algún animal salvaje, pues había motivos de sobra para saber esto. Hace 3 meses encontraron el camión de Ricardo, un veterano de los caminos a tráiler, varado exactamente a la mitad del kilómetro 47, entre la nieve y algunas ramas caídas. Había un rastro de sangre que se hacía aún más notorio por la abundante materia acuosa congelada que cubría el camino. Así que las autoridades policiales no batallaron para dar con el final del rastro rojizo. Ahí se encontraba Ricardo. Una parte de su cuerpo estaba tendida en el suelo, la otra en la copa de uno de los árboles colgando. Es difícil de explicar, pero voy a intentarlo. Se supo que la policía dio con los restos del desafortunado hombre, pero su piel estaba separada del resto de lo que era su constitución física. Esta yacía tendida en el suelo, empapada en su propia sangre. Arriba, en lo alto del árbol, los músculos rojizos y aún calientes del sujeto colgaban inertes, como si hubieran sido estratégicamente colocados ahí, como un trofeo de caza. No se supo qué fue lo que acabó con la vida de Ricardo. De hecho, las averiguaciones continúan, pero el hecho le dio rienda suelta a las teorías sobre el temido monstruo que mencionan. Habita en estos desolados lugares. Lo que creía yo es que los hechos eran ciertos, pero no sabemos hasta qué punto. El pánico colectivo hizo de las suyas, causando que el boca en boca exagerara los hechos originales. Puede que la muerte de Ricardo haya sido mucho menos visceral de lo que la describen. Puede que se haya tratado de simplemente un accidente desafortunado que a cualquiera le podría pasar en cualquier parte del país, incluso del mundo, y que poco o nada tenía que ver con un ser de misteriosa naturaleza. O también podía ser que las leyendas fueran ciertas y que todo haya pasado tal cual se contó. Pero personalmente, nunca me dejé intimidar por estas disparatadas afirmaciones. Otra de las extrañas características del camino muerto es que las comunicaciones suelen ser muy inestables. La radio, la señal de teléfono y cualquier tipo de equipo digital empieza a fallar. De hecho, muchos de los que se atreven a transitar el camino muerto saben que ya entraron a él cuando la radio empieza a transmitir solo estática, y se daban cuenta de que salían cuando la música volvía a escucharse. Debo reconocer que a esto no le encontraba una explicación lógica. Era algo que simplemente era raro y realmente no tenía una solución a la cual acudir. El tormentoso clima no amainaba, y entonces, en medio del vendaval, escuché el sonido de aire saliendo a presión, y cómo el camión se inclinaba ligeramente hacia un lado. Había pasado lo que nadie desea que le ocurra en el camino muerto. Se me ponchó un neumático. Me bajé para ver el daño. La llanta derecha de atrás se había perforado. Lo raro es que no había un agujero, sino que el neumático parecía haberse rasgado, como las costuras de una fina tela. Tampoco encontré el objeto que causó el desperfecto. Fui a la cabina posterior del tráiler por una de las refacciones, cuando a unos metros de mí, escuché el sonido de unos pasos que se movían aparentemente cautelosos. Me giré y me sobresalté al ver a un niño pequeño al borde del camino, de pie y aparentemente observándome. Digo, aparentemente, porque no podía ver su rostro. Lo tapaba el gorro de una chamarra roja acolchada que llevaba puesta. También vestía un pantalón café claro y unas botas marrón de nieve. Era cuanto menos preocupante ver a un niño pequeño ahí solo, pues su presencia no tenía razón de ser en ese momento y en ese lugar. Llamé su atención, pero no me hizo caso. Bajé de la cabina posterior.
Ya ni siquiera me acordaba de que hacía segundos me puse a buscar la refacción del neumático ponchado. Pero al intentar acercarme al pequeño, este salió corriendo. Me quedé ahí parado sin saber qué hacer. Era una situación totalmente improbable. No podía simplemente cambiar la llanta e irme. Tal vez el niño había sufrido un accidente. Tal vez había un coche a algunos metros, donde sus padres se encontraban heridos o necesitados de ayuda. No lo sé. Había demasiadas posibilidades ante la inesperada presencia de un infante en medio de la nada, de la Sierra Nevada, y de lo que parecía ser el inicio de una tormenta de nieve de considerable proporción. Seguí al niño fuera del camino, alejándome de la carretera, lo único en ese lugar que denotaba pistas de civilización, pues lo demás era totalmente silvestre e inexplorado. Le gritaba al niño, pues conservaba la esperanza de que se detuviera para poder hablar con él. Pero era muy rápido, o quizás yo era muy lento, pero solo veía un punto rojo que se movía entre los árboles y la nieve, el cual cada vez se iba haciendo más y más pequeño, hasta que llegué a perderlo de vista. Me detuve unos momentos, pues estaba hiperventilando. Mi aliento hacía un vapor frío al salir de mi cuerpo y chocar con la temperatura ambiente. Después de tomar aire pude seguir caminando, pero mi esperanza de encontrar al pequeño se hacía cada vez menor. Tampoco quería adentrarme demasiado en esa área del camino muerto, pues sabía que pronto podía desorientarme y perderme. Y ahí, sin señal en el teléfono y sin poder llegar a mi camión, estaría metido en un problema grande. Caminé un poco más y di un último grito con todo mi aliento llamando al niño. Era lo más que podía hacer en esa situación. Planeaba cambiar la llanta y, saliendo del camino muerto, llamar a la policía y notificar sobre mi avistamiento de un pequeño en medio de la sierra, al inicio de una tormenta de nieve. Me puse en camino de vuelta hacia mi tráiler, cuando escuché un leve murmullo a mis espaldas, lo que me hizo darme la vuelta rápidamente. No vi nada alrededor, pero luego escuché el ajetreo de las hojas de los árboles y vi nieve cayendo de ellos. Alcé la mirada y no pude ver nada más que el movimiento de las hojas y ramas que constituyen la copa de la fría flora local. Empecé a alertarme, pues comenzaba a sentirme acechado. Tenía el sentimiento de tener, por lo menos, un par de ojos encima de mí todo el tiempo. Me di cuenta demasiado tarde de que me había quedado totalmente expuesto a un depredador de las inmediaciones. En esos instantes no pasaba por mi mente las leyendas de la criatura que dicen que ronda esa parte de la sierra, pero más temprano que tarde, vería de qué se tratan dichos rumores. Empecé a caminar con paso apurado en dirección hacia la carretera. Segundos después de esto, indudablemente vi una figura, un bulto, saltando desde lo alto de un árbol hacia otro, escondiéndose entre las ramas, como acechándome. En ese momento mis alarmas se dispararon y empecé a correr, a huir con más apuro que cuando llegué persiguiendo al niño que no logré encontrar. Veía a mi alrededor cómo el follaje de los árboles se meneaba con el turbulento paso de algo que era evidentemente pesado, pues lograba violentas sacudidas entre las ramas por las cuales se abría paso. En esos momentos pensé que tal vez estaba cerca de un primate grande, y me negaba a considerar la opción de tomar como ciertas las leyendas que circulan por ahí. Luego escuché un fuerte aullido, grave y profundo, el cual se originaba a unos 20 metros de mí, lo cual me inundó de terror. No era el aullido de un mono o de algo parecido, tampoco de algún otro animal que haya escuchado con anterioridad. En ese momento, mis nervios empezaron a congelarse y mi cuerpo respondía torpemente a las indicaciones que mi cerebro le brindaba. En medio de mi desesperación, caí al suelo y me di un golpe que me dejó algo aturdido, lo cual me sirvió para frenarme un momento y tratar de moverme con más cautela. Al levantar la mirada, mientras estaba en el suelo, pude ver a unos cuantos metros de mí la carretera y el tenue brillo del metal de mi tráiler, lo cual me devolvió algo de tranquilidad. Me levanté y seguí corriendo, y casi al llegar al camino, escuché un fuerte gruñido a mis espaldas, a solo unos cuantos metros de mí.
Me di la vuelta y a día de hoy, casi 10 años después, aún no sé de qué se trata lo que vi entre los árboles y la nieve, en ese solitario camino escarchado. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a mi canal. Gracias por tu apoyo.